¡Canta, Cari! Estoy borracha, perdida por tu amor. Déjame, déjame. ¡Ay, ay, ay! Estoy llorando, sufriendo por tu amor. ¿Cómo? Déjame, déjame. Seguimos con las entrevistas virtuales. Y en esta ocasión tenemos a Cari Morales. ¿Cómo estás, Cari? Tu saludo para Creagen. ¿Cómo está, señor Genaro Huaraca? Le saluda Cari Morales desde Ancash, provincia Carlos Fermín Fiscaral, distrito de Yauya. Dime, Cari, ¿qué tiempo ya estás en la música? En la música estamos 3 años. Profesionalmente 3 años, ¿sí? Sí. ¿Y a qué parte del Perú has viajado con tu música? Ancash, más que todo por allá, por Huaraz, Pomabamba, San Luis, por esa zona. Dime, Cari, ¿cuánta producción tenemos ya, Cari? 2 producciones, primero es con Requinto y ahora es estilo a nuestra tierra con Los Negritos. Dime, y en los sitios que tú vas, ¿qué tema te pide más? Ahorita lo que más me piden es la tema Abrázame y el otro tema es Déjame. Abrázame. Es un tema Sí. bonito. ¿De quién es el autor del tema? Bueno, el autor creo que es Javier Zamudio, que recién me he enterado, pero yo escuché por primera vez cantar a Rosita Sandoval en Chimay. Y de allí ya me nació y me gustó la música, más que todas las letras, y ahí comencé a cantar. A todo esto, ¿cómo así te nació la música? Bueno, a mí desde chiquita me encantaba bailar, cantar, a veces cantaba en mi colegio, en aniversarios, el Día de la Madre, y ya pues cantaba. De ahí después de que me vine acá a provincia, ahí ya me fui en academias, ya comencé a cantar. A ver, Sí. Cari, ¿nos podéis interpretar Abrázame ese tema un pedacito? ¿Sí? Abrázame como si fuera igual que ayer, bésame como si fuera la primera vez. Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar. Parece que fue ayer cuando me diste tu amor. Han pasado tantos años, hoy te vuelvo a encontrar. Parece que fue ayer cuando me diste tu amor. ¿Tú tienes manager y representante? No, por ahora no tenemos, solo a mí me llaman y salíamos en compromiso, pero ahorita por la pandemia no estamos saliendo. ¿En tu familia alguien cultiva la música? Sí, mi papá toca violín y también mi hermano también es violista, también toca. O sea, son artistas, o sea, viene de familia, Cari. A tantos sitios que tú has ido, me imagino que tienes anécdotas, cuéntame una de ellas, pues. Sí, bueno, cuando hemos ido por Huaraz y ya pues bien bonito hemos pasado en los viajes con los muchachos, tranquilo. Dime, Cari, tu marco musical, ¿qué nombre tiene? Mi marco musical ahorita, su nombre es Los Auténticos de Conchucos, pero en mi producción hemos grabado con los jaraneros de Quichijilca. Dime, en esas 2 producciones que tú ¿tienes algún tema de tu autoría? No son derechos reservados. No tienes un tema tuyo. Queremos saber más de Cari, algo. Dime, ¿tu número telefónico nos puedes dar para que te llamen y eso? Sí, 952-43-4772. Ese es mi número de teléfono, también utilicen WhatsApp. ¿Cómo la encontramos, Cari, en las redes sociales? En redes sociales estoy con Cari Morales Mendoza y Isabella Cari Morales Mendoza en mi Facebook. En YouTube también con Cari Morales Mendoza, la engreída, la reina del sentimiento. En mi Instagram, Cari Morales Mendoza. Un mensaje a los nuevos valores que están empezando así como tú.
que comiencen porque nada es fácil, tenemos que pasar muchas cosas, como dice, a veces te critican, pero tenemos que superar todo eso para ser artista. ¿Admiras a alguien, a un artista? Bueno, a mí me gustan sus canciones de Lourdes Huachaca y Javier Zamudio. A ver, Cari, quisiera que nos cante un pedacito, pues uno es, a mí me agrada esos. Esta vida que yo llevo, esa canción es bien bonito. Sí, la he escuchado. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Esta vida que yo llevo ya no es vida. Sumergida en la bebida, sufro por quererte tanto. Sumergida en la bebida, sufro por amarte tanto. Sufro por quererte tanto. Esa canción. Eso también lo canta Rosita, ¿sí? Sí, Rosita Sandoval canta. Él escuchaba cantar Rosita Sandoval, pero no sé quién es el autor. Queremos saber cómo es Cari un domingo en casa. Bueno, los domingos nosotros pasamos a veces ahí en familia, estamos con mis hermanas, hermanos, mi hijo, mi esposo y ahí estamos el domingo. Pero los días particulares me dedico a vender unos productos que ahorita son nuevos, son productos peruanos, naturales, a eso me dedico. Pues tú tienes fecha de aniversario y pues. Sí, mi primer aniversario hice 28 de julio en 2017. ¿Tienes padrinos también? Sí tengo padrinos, pero 2 padrinos, pero ya ellos, como dice ahorita, no están así como decir ya entraron en evangélico, ya no están en apoyar, dice, a los artistas. Ah, sí, que tus padrinos ya son evangélicos. Ya se entraron evangélicos. Wow. Una vez más, tu número telefónico, Cari. 952 43 47 72. Solo para contratos, ¿no? ¿O hay un número para maltratos? Solo para contratos. Con ese número me pueden encontrar en WhatsApp también. ¿Qué piensa Cari cuando sube al escenario? A los públicos, pues a mi público, a los que les gusta, a todos mis fans. Le canta el amor y a todo, ¿no? También al amor, a veces cantamos bien para las parejitas, para los sufridos, para todo, para los cheleros a lo menos. Queremos saber más de Cari. ¿Cómo está el corazoncito de Cari? Cuéntanos. Mi corazoncito está feliz. No, pues cuéntanos, no digas, estoy feliz, que quiero a mi público. No, cuéntanos con la verdad, pues, ¿sí? A ver. Sí, mi corazoncito está ahora feliz, tranquilo, nada de sentimientos. ¿Por ahí hay alguien? Sí, tengo mi hijo. Ah, ya, vaya. Sí. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, a todos mis contactos, pues les digo que me sigan, que escuchen todas las canciones que estamos subiendo que estoy subiendo en mi Facebook, que se suscriben a mi canal de YouTube, Cari Morales, ahí nos van a apoyar, pues. Ah, ¿tienes tu canal de Cari, sí? Sí, mi canal de YouTube tengo. Ah, mira tú, habrá que suscribirse a tu canal, pues, ¿eh? A ver, Cari, queremos escuchar otro tema, pues, ¿sí? A ver, ¿cuál puede ser? Déjame eso. Si estoy borracha, perdida por tu amor, déjame. Si estoy sufriendo por tu amor, déjame. Mataste mi ilusión, jugaste con mi sentimiento. Estoy sufriendo, parece. Sí. Y estás sudando también. Se me fue la tele. Sí, hace demasiado calor. Por donde que estoy hace demasiado calor. Cuando el presidente
decretó pandemia. ¿Cómo lo tomaste, Cari? ¿Qué dijo Cari? Bueno, yo pues estaba trabajando en Lima, en Chorrillos, y justo ya teníamos un contrato el 15 para el 18, entonces ese día íbamos a salir de viaje y yo me iba a salir de mi trabajo el 17, el 18 teníamos trabajo, un contrato en provincia para viajar justo pues la cuarentena, no comenzó el 15 de marzo. Ahí me quedé encerrada en mi trabajo yo. ¿Ah, ya sí? pues 15 días nomás, de ahí seguía avanzando, me estresaba, o sea, demasiado nos ha chocado a todos esta cuarentena cuando comenzó la pandemia. Más el susto, ¿no? No estaba el susto, nos daba miedo porque la noticia estaba más que todo hablando del COVID, que la gente se moría, pues nos daba miedo, ¿no? A mí, de verdad, hasta llegué pánico y tenía mucho miedo ya no ver a mi familia porque ya mis jefes también estaban solamente tenían su mente en eso, pues todo, más que todo. Sí, yo estuve trabajando hasta julio en mi trabajo, de ahí me vine pues a Huaral, ya me vine a Huaral porque estaba muy estresada también, casi me enfermé, entonces sí me salí de mi trabajo, ya me asustaban, ya te vas a contagiar, pero con Dios andamos nosotros con fe, entonces me vine a Huaral ya pues con fe más que todo. A ver, Cari, queremos pues escucharte un tema más, pues, a ver, uno de Rosita Sandoval. Excursionera, hierba del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males. Está herido en mi corazón, está herido en mi corazón. Excursionera, florcita blanca, tienes espinas como las rosas. Pero las rosas son traicioneras, en cambio tú eres remedio, en cambio tú eres remedio. Está bonito ese tema. ¿Eso canta Rosita? Sí, también la he escuchado cantar a Rosita Sandoval. Cari, oye, es un gusto de entrevistarte, pues, Cari. No espero, pues, que ya pase todo esto y nos encontremos, pues, nuevamente ya. La próxima entrevista será, pues, físicamente, pues, Cari, tu despedida para Creagen, Cari. Más bien felicitarla a usted por esta oportunidad que nos dan a muchas valores que estamos comenzando, señor Genaro Huaraca, y agradecerle a usted no por esta oportunidad, porque yo nunca pensé que usted me contactaría para darme esta oportunidad. ¿Pero por qué piensas eso, Cari? Sí, porque a veces no se puede, más que todo no sabía, no tenemos mucho contacto, a veces no tenemos mucha señal, más que todo por eso, ¿no? Claro, sí, que nosotros apoyamos a Nuevo Valor, esa es una ventana para todos ustedes, ¿no? Esa es la idea, pues estamos más de 12 años y seguiremos en esto, pues, Cari. Un gusto, pues, Cari. Claro. Que pase esto, pues, ¿no? A cuidarse, pues, Cari. Sí, espero que pase todo esto, que todas las personas que se encuentren bien, más que todas las personas que están en hospital, que se recuperen. Ojalá que pase todo esto para seguir con nuestra música también, ¿no? Claro, de hecho que sí va a pasar esto, muy pronto, pero va a pasar, ¿eh? Bueno. Sí. Nos vemos, Cari, cuídate, saludos. Gracias, señor Genaro, y usted también cuídese, saludos, y también saludo para todos. Ok.